Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos. Por la gracia de nuestro Dios, una vez más nos encontramos para hacer este repaso de la escuela sabática que tenemos de semana en semana. Acompáñenme en una palabra de oración para que nuestro Dios pueda ser nuestro ayudador. Oremos. Amado Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos, te estamos muy agradecidos por darnos la oportunidad, el tiempo de abrir tu santa palabra. En este momento, Dios, tú puedas guiarnos por medio de tu Santo Espíritu a la comprensión de este mensaje. Nos ponemos en tus manos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Una lección más, apreciados hermanos, para esta semana, porque nuestro Dios lo permite, para que podamos hacer el repaso, el estudio de la lección número 9, que lleva por título Una ciudad llamada confusión. Con esto nos estamos ya introduciéndonos al mensaje del segundo ángel del libro de Apocalipsis. Pero surgen muchas preguntas. ¿Qué simboliza una mujer en la Biblia? ¿Por qué Apocalipsis 17 representa a una mujer con estas características? ¿Qué es el vino de Babilonia? ¿Qué significa cuando Dios dice salid de ella, pueblo mío? Estas y otras preguntas responderemos en el estudio de esta semana. A manera de introducción, trataremos de ir respondiendo qué simboliza una mujer en la palabra de Dios, como pueden ver en su pantalla. En la Biblia encontramos una mujer con diferentes simbolismos. Por ejemplo, la mujer pura que ustedes contemplan es símbolo de la iglesia verdadera. En cambio, la mujer impura es símbolo de la iglesia falsa. En la Biblia, la mujer pura representa a una iglesia fiel a Dios, de tal manera que Dios lo compara de una manera descriptiva en el libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 2. Dice: como mujer hermosa y delicada comparé a la hija de Sión. Como este pasaje, también hay otros en el Nuevo Testamento, en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 25 en adelante, donde encontramos que la mujer fiel o pura representa a la iglesia de Cristo. En contraste, la Biblia también compara la apostasía con la prostitución o el adulterio. Como dice en el libro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 32, eres una esposa adúltera, que recibe a extraños en lugar de a su propio marido. Con esto, en conclusión, tenemos de que en la Biblia tenemos dos mujeres y que una mujer representa iglesia dependiendo de su condición. Si es una mujer pura, representa una iglesia verdadera. Si es una mujer impura, representa a una iglesia falsa o apóstata. Por eso, en el contexto del conflicto cósmico entre Cristo y Satanás, aparecen dos mujeres en el libro de Apocalipsis. Por ejemplo, encontramos la mujer pura de Apocalipsis 12, en esa visión de Juan, que esta mujer está vestida del sol
y adornada con la gloria de la justicia de Cristo. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis capítulo 17 está vestida de púrpura y escarlata y adornada con la falsedad humana y la tradición. 2. La mujer pura de Apocalipsis 12 tiene una guirnalda de estrellas en la cabeza. Ella seguía por las enseñanzas de los apóstoles en su misión. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis 17 está adornada con oro, piedras preciosas y perlas, que ella depende de su lujoso adorno exterior para atraer e impresionar a sus seguidores. Finalmente, la mujer pura de Apocalipsis 12 se para sobre la luna porque ella obtiene su poder de la palabra profética. En cambio, la mujer impura de Apocalipsis 17 se sienta sobre la bestia escarlata, ya que ella consigue su poder de los poderes estatales o políticos de la tierra. Como puede ver, la Biblia, el libro de Apocalipsis, presenta dos mujeres, la mujer pura y la mujer impura. Ambas tienen características distintas y simbolizan iglesias distintas. Como ya vimos, la mujer pura, la iglesia fiel a Dios. La mujer impura, la iglesia adúltera o falsa, que se alejó de su marido o esposo. De tal manera que el mensaje del segundo ángel hace referencia a la segunda, o sea, la mujer impura, cuando dice, ha caído Babilonia, que su término significa confusión. Así que con esto en mente, nos vamos a adentrar en el estudio de esta semana. Tenemos el texto central para el estudio de esta semana, que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, verso 14, y dice la Escritura: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. ¿Qué palabras de nuestro Dios? Que cualquiera que está con el Cordero, somos llamados, elegidos y fieles. Con eso en mente, vayamos a ver el día domingo. Dice así: dos sistemas opuestos. En este día vamos a observar que realmente hay dos sistemas distintos, como ya vimos en la introducción, como que hay dos mujeres. Libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 8. Leamos el texto bíblico. Otro ángel le siguió diciendo, esto es el segundo ángel: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Cuando leemos este pasaje encontramos muchos detalles, pero nos vamos a enfocar en una de ellas, cuando dice, ha caído Babilonia. Cuando Juan está escribiendo esta visión, la pregunta es, ¿a qué Babilonia se está refiriéndose? ¿Será posible que se esté refiriéndose a la Babilonia histórica o no? Y si no es, ¿por qué toma el nombre de Babilonia? Por lo tanto, debemos analizar que cuando Juan escribió el libro de Apocalipsis, a fines del siglo I de nuestra era cristiana, por entonces la antigua ciudad de Babilonia ya era ruinas.
no existía ya como tal. Según la profecía, había sido ya destruida por los medos y los persas. Entonces, ¿de qué Babilonia está hablando? En Apocalipsis, esa antigua ciudad de Babilonia es tomado como un tipo o símbolo de la Babilonia espiritual del tiempo del fin. Surge la pregunta, ¿y por qué Dios tomó ese nombre? Pues las características de la Babilonia antigua se presentan en esta Babilonia espiritual del tiempo del fin. Así como la Babilonia histórica cayó, también de la misma manera la Babilonia espiritual de este tiempo caerá. Ese es el anuncio del mensaje del segundo ángel. Ahora, Juan, cuando vamos al capítulo 17, lo describe como una ramera, como una mujer adúltera. ¿Por qué? Porque dejó a su esposo, que es Cristo Jesús, y se alió con los poderes de este mundo. Por eso lo describe como una ramera. Así que es un sistema religioso apóstata que tiene una poderosa influencia sobre el mundo, como dice Apocalipsis 17:2, sobre los moradores, las muchas aguas. Es increíble como describe el apóstol Juan. En cambio, la mujer pura que vimos al inicio simboliza un sistema religioso que se basa solo en la verdad, la palabra de Dios. Así que, en conclusión, encontramos dos sistemas, la mujer pura y la mujer impura. Y Juan, cuando está hablando de Babilonia, no se refiere a la histórica, sino toma como un tipo o símbolo de esa Babilonia para la Babilonia espiritual y lo describe como una ramera. ¿Por qué? Porque se alejó de su esposo. Pasemos al día lunes. Dice ahí, el vino de la ira. Con el solo título tenemos mucho que desarrollar en este día. Libro de Apocalipsis capítulo 18, verso 3. Hablando de esta mujer, dice las Escrituras, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Presta atención, los reyes y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Al menos aquí podemos ver varias características. 1. Todas las naciones, el mundo, ha bebido el vino del furor de su fornicación. 2. Los reyes de la tierra han fornicado con ella. Babilonia realmente ha fornicado con este grupo llamado reyes y mercaderes, como lo describe. ¿Qué significa? Que la iglesia ha abandonado a su verdadero esposo, que es Jesús, y se ha unido de forma ilícita con los poderes civiles. Así que cuando habla de que esta mujer ha fornicado con reyes de la tierra, es símbolo, significado de que esta iglesia en algún momento se alejó de su esposo y se unió con poderes civiles, ya que vimos que una mujer es símbolo de iglesia y esta mujer Babilonia es símbolo de una iglesia en el tiempo del fin. Para conseguirlo, como dice el título, vino, ha adulterado el vino puro del Evangelio de Jesús y ha ofrecido a las naciones el vino de su propio pensamiento. Cuando vamos a la Biblia, el vino
tiene significado. En este contexto, el vino representa falsas doctrinas. Esta Babilonia sirve al mundo un vino que es símbolo de falsas doctrinas que embriaga a las naciones. ¿Cómo cuáles son cuando se habla del vino de Babilonia? Por ejemplo, la inmortalidad del alma, de que las almas están penando, de que no muere el ser humano realmente, el tormento eterno, o sea, el infierno, el purgatorio, la santidad del domingo. Así como ella hay muchos otros vinos que Babilonia ofrece, cosa que cuando nosotros vamos a las escrituras encontramos otro significado de un vino purísimo. De manera que al hacer esto ha dejado de seguir a Cristo para buscar el apoyo del Estado. De esa manera esta mujer está adulterando y está dando su vino a las naciones. En cambio, la iglesia pura se ha mantenido fiel a su esposo, uno. Y como se ha mantenido fiel a su esposo, esta iglesia solo sirve el vino puro, no fermentado, sino zumo de uva, que es la sangre preciosa de Cristo que nos limpia de todo pecado. Pero para concluir aquí, hemos de detenernos un poquito, porque quiero llamarles a la reflexión. Aunque este sistema está con los términos como Dios lo designó, ramera, Babilonia, misterio, y que lo describe que se alejó de su marido, dentro de este sistema religioso apóstata, queridos hermanos y amigos, Dios tiene su pueblo, porque en Apocalipsis capítulo 18, verso 4, llama a ese pueblo mi pueblo. De tal manera que Dios llama a sus hijos que aún están en Babilonia a salir de ella. De ahí la importancia que tengamos dos cosas. Hemos de predicar el mensaje de los tres ángeles para que ese pueblo de Dios que tiene dentro de Babilonia salga. 2. Hemos de ser cuidadosos también a la hora de presentar este mensaje sin irnos al extremo, comprendiendo de que Dios tiene un pueblo dentro de Babilonia. Si la Biblia ataca es una cosa, es el sistema, no a las personas. De manera que Babilonia es un sistema religioso, pero dentro de ese sistema hay personas conscientes, sinceras, que aman a Dios y que viven de acuerdo a la luz conocida. Pero nuestra misión, y debemos comprender que Dios tiene un pueblo y llamará a sus hijos de este sistema a salir de ella. Pasemos al día martes. Dice, un misterio, la gran Babilonia. Apocalipsis capítulo 17, verso 5, dice la escritura, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Uno mira y se impresiona con estos títulos. 1. Babilonia la grande. 2. Madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Enfoquémonos en uno de ellos. Babilonia. ¿Por qué es misterioso? Habría mucho que decir, pero vayamos al origen de Babilonia. Babilonia surge de una rebelión abierta contra Dios, la Babilonia histórica. Cuando vamos al libro de Génesis capítulo 11, después del diluvio, encontramos a ese pueblo en las llanuras de Sinar construyendo una torre que quiere llegar hasta el mismo cielo, ya que Dios había prometido en capítulos anteriores
de que nunca más volvería a castigar el mundo con agua. Pero esta gente, en oposición a la palabra de Dios, sin depositar fe en que Dios cumple su palabra, hizo lo contrario. Construyó una torre, y esa torre se llamó Babel. ¿Por qué? Porque Dios allí confundió el lenguaje de ellos. De manera que, hermanos queridos, Babilonia se origina en Babel, y Babel significa confusión. Así que la Babilonia histórica que existió como tal, se levantó, se fundó en el mismo lugar de Babel, que significa confusión. Y si Juan toma a esa ciudad como un símbolo o tipo, pues encontramos que hoy esta iglesia llamada Babilonia es confusión. ¿Por qué? Al cambiar la palabra de Dios por pensamientos humanos y tradiciones, surge esta Babilonia espiritual. Y como dice la Escritura, es madre, tiene hijas. Existen, pues, por lo tanto, dos tipos de religión en este mundo. La primera, la que obedece la palabra de Dios como la mujer pura, confía totalmente en Jesús, en su gracia, en su sacrificio y en su expiación. Pero también existe otro sistema de religión, otro tipo de religión. Es la que sigue sus propias filosofías, confía en la autoridad humana y depende de maestros religiosos y tradiciones humanas. Querido hermano y amigo, debemos en esta parte comprender que está conectado la Babilonia espiritual con la Babilonia histórica, y esa Babilonia histórica está conectado con sus inicios, la Torre de Babel, que significa confusión. Por eso que esta mujer lleva la confusión al mundo entero. Es más, para concluir, Apocalipsis 17:6 nos ilustra que esta mujer está ebria, está borracha. ¿De qué? Con la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Lo que nos está mostrando es su estado vil y corrupto de esta mujer. Pero un poquito más. La Biblia nos muestra con lujos de detalles para que no haya equivocaciones. ¿De quién se habla cuando se habla de Babilonia? ¿Qué sistema religioso es la que cumple las características? Entonces surge la pregunta, ¿qué colores está usando Dios para describir este sistema falso y que apela al Estado para obtener su poder? Es más, ¿dónde está su cuartel general de este sistema, su control de mando? Aún para eso, Dios nos da en su palabra y la historia de una manera increíble y sorprendente. Por ejemplo, hablando de los colores que esta mujer utiliza, en su libro sobre la vida de Constantino, del historiador eclesiástico Eusebio de Cesarea, él afirma: para atraer más al cristianismo a los ojos de la nobleza, Eusebio vivió en el siglo IV después de Cristo, juntamente con Constantino, el primero que se convirtió al cristianismo, un emperador pagano al cristianismo. De manera que ahí surge el catolicismo. Así que en ese contexto, para atraer más al cristianismo a los ojos de la nobleza de los reyes, los sacerdotes, en este caso católicos, adoptaron las prendas exteriores y los adornos que se usaban en los cultos paganos. La intención era que la cristiandad se hiciera algo imperial, algo universal. De manera que los sacerdotes católicos ya adoptaron ese formato de los cultos paganos de adornarse, de usar estas prendas exteriores para llamar
la atención. Así que increíble cómo Eusebio describe de dónde se tomó este tipo de prendas para llamar la atención entre la nobleza. Pero un poquito más. La Biblia también nos dice dónde está su cuartel, su control de mando. En el libro de Apocalipsis capítulo 17, verso 9, dice la Escritura: las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Cuando leemos Apocalipsis 17, encontramos pues realmente a esta mujer sentada sobre una bestia escarlata con 7 cabezas. Entonces aquí el pasaje dice que 7 cabezas significa también 7 montes. ¿Qué significa eso? El profesor Ernest Martin, de una manera sorprendente, dice lo siguiente: el hecho de que a Roma se le conocía como la ciudad de las 7 colinas o los 7 montes fue lo suficientemente significativo para presentarla como una ciudad sagrada y santa. Usted estará diciendo, ¿acaso no existen otra ciudad con 7 montes? Sí, pero la más conocida y que cumple con las características del estudio en su contexto de Apocalipsis es Roma, la Roma imperial, que más tarde llegaría a ser la Roma papal, que está rodeada de 7 colinas o 7 montes. De manera increíble que la Biblia nos dice que esta iglesia apóstata y falsa está en Roma, rodeada de 7 colinas. Pasemos al día miércoles. Dice un llamado al compromiso. Apocalipsis capítulo 17, verso 3. Dice la Escritura: y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. No haremos todo el estudio de todos los detalles, pero veremos algunos. Vemos una mujer que está sentada sobre una bestia. Una bestia en la Biblia significa un poder, un reino. Una mujer ya vimos que simboliza una iglesia. De manera que esta mujer está sentada sobre un poder político, llena de nombres de blasfemia, y esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Ya vimos que uno de los significados de 7 cabezas son 7 montes. Así que esta mujer está cimentada en la bestia, porque está sentada sobre ella. Y la bestia representa poder político. Y está relacionado con conceptos y tradiciones humanas de este mundo. En cambio, la iglesia fiel, la mujer pura, está fundamentada sobre la roca, quien es Jesucristo, nuestro Salvador. Mateo capítulo 16, verso 18. Aunque muchos malinterpretan este pasaje, y cuando Jesús dice que levantaría su iglesia sobre la roca, algunos llegan a concluir de que se refiere a Pedro. Pero cuando hacemos un estudio exhaustivo, y les recomiendo que usted pueda hacer ese estudio del libro de Mateo capítulo 16, verso 18, que cuando Cristo habla de establecer su iglesia, no se refiere como roca a Pedro, sino que a él mismo. La iglesia de Cristo está fundamentada sobre Cristo mismo. En cambio, esta iglesia falsa, apóstata, está cimentada en una bestia, en un poder político. Así que, en los últimos días de la historia de esta tierra, va a resurgir un sistema de iglesia-estado, una fusión de iglesia-estado. La Babilonia espiritual, con un líder espiritual que pretenderá hablar en nombre de Dios. Veamos solo un ejemplo.
En su carta encíclica del 20 de junio de 1894, el Papa León XIII declaró: sostenemos sobre esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. ¡Wow! ¡Qué palabras! Pero cuando vamos a las Escrituras, no nos muestra ni siquiera un solo ápice en la cual Dios nos diga que en este mundo hay alguien que ocupe el lugar de Dios Todopoderoso. Pero esto ya era una profecía descrita por el apóstol Pablo en sus días, que iba a surgir el misterio de iniquidad, que se iba a hacer llamar como Dios, iba a hacerse pasar como Dios, e incluso colocarse en lugar de Dios en el templo. De manera que nosotros estamos siendo llamados a un compromiso. ¿Cuál es? De comprender de que esta iglesia, sistema falso religioso, está cimentada sobre las cosas de este mundo, filosofías, conocimientos, tradiciones y un poder temporal. En cambio, la iglesia pura de Dios está fundamentada sobre la roca. Para ir concluyendo, pasemos al día jueves. Dice así: Babilonia, el centro de la idolatría. ¿Cómo no? La Babilonia histórica, pues era un lugar realmente de idolatría. Su dios máximo, el dios Marduk. Es por eso que esta Babilonia espiritual de la cual estamos ahora hablando, también fomenta la idolatría al mundo entero. Vayamos al libro de Jeremías capítulo 50, verso 38, dice la Escritura: sequedad sobre sus aguas, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y se entontecen con imágenes. El libro de Jeremías, especialmente los capítulos 50 y 51, predicen la destrucción de la Babilonia histórica a manos de los medos y persas, conforme a la profecía de Daniel. Y una de las razones de su destrucción en ese capítulo que nos muestra fue la idolatría de Babilonia. De la misma forma, hoy, en nuestro tiempo, la Babilonia espiritual fomenta la idolatría, es el centro de la idolatría. ¡Qué sorpresa! Por eso podemos concluir que no hay otro sistema aparte del sistema católico romano en este mundo que cumple estas características. Por eso es que la adoración o veneración, como ellos llaman, a las imágenes, ya se introdujo desde muy temprano en la iglesia en el siglo IV con la conversión de Constantino. Era pagano, el cual estaba acostumbrado a adorar imágenes de sus dioses paganos, lo cual se cambiaron por nombres cristianos como de Pedro, de Jesús, la Madre y los apóstoles. De esa manera se desvió de la correcta y verdadera adoración a Dios. En cambio, la iglesia pura, la mujer pura, fiel a Dios, obedece todos los mandamientos de Dios, como lo describe Apocalipsis 12:17, incluido el segundo mandamiento que prohíbe rotundamente invención y creación de imágenes, y finalmente su adoración, como está descrito en Apocalipsis capítulo 20, verso 4 al 6. Y queridos hermanos y amigos, al inclinarse ante una imagen, las personas reducen la majestad de nuestro Dios Todopoderoso a una estatua sin vida, no importa de qué material esté hecho. De esa manera se degradan y se hacen semejantes a los objetos que adoran. Queridos hermanos, realmente Babilonia, tanto la histórica, fue el centro de la idolatría, y esta Babilonia espiritual, un falso sistema religioso de este tiempo final, ofrece al mundo sus ídolos como medio para acercarse a nuestro Dios. Pero por las Escrituras debemos saber que no necesitamos
medios como las imágenes, sino directamente por medio de nuestro solo Señor Jesucristo. Resumamos la lección que hasta aquí hemos desarrollado. Por la gracia de Dios vimos de que realmente hay dos sistemas opuestos, dos mujeres que la Biblia describe, y que cuando Juan habló de la caída de Babilonia, no se refería a la Babilonia histórica, sino tomó como un símbolo, como un tipo para la Babilonia espiritual. Vimos que esta mujer ofrece el vino de su fornicación. En primer lugar, fornicó con reyes y mercaderes. En segundo lugar, dio su vino adulterado al mundo, alteró el evangelio de Cristo Jesús. Pero a pesar de eso, Dios tiene un pueblo dentro de este sistema y llama a salir. Vimos también que Babilonia surge en el mismo lugar donde se confundió todas las cosas, Babel. De manera que cuando hablamos de la Babilonia espiritual, hablamos de confusión. E incluso las Escrituras nos dan su posición, su control de mando, geográficamente hablando. También vimos que esta mujer, Babilonia, está cimentada sobre la bestia, poderes políticos temporales, filosofías humanas, tradiciones humanas. En cambio, la Iglesia de Cristo, la mujer pura, está fundamentado sobre la roca. De manera que debemos comprender que en estos últimos días habrá un sistema fusionado de iglesia-estado que surgirá, que es la Babilonia espiritual. Y concluimos de que realmente Babilonia fue el centro de la idolatría y que esta Babilonia espiritual también fomenta eso. Y Dios nos llama a ponernos firmes, decididos del lado de la verdad, porque eso es la intención, porque el ángel dice, ha caído Babilonia. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, apreciados hermanos, y estaremos volviendo en la siguiente lección, la lección número 10, aprendiendo un poquito más sobre las maravillosas enseñanzas de la Biblia. Para concluir, apreciados, compartan este mensaje con sus amigos, prójimos, porque les va a ser de gran ayuda comprender estas verdades. Que el Señor les bendiga, apreciados hermanos, hasta la siguiente lección.